Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a tratar con su ayuda de encontrar la palabra que es vida y que debemos de conocer, que debemos de entender para que, como dice el título de la enseñanza, crezcamos y nos multipliquemos. Para ello, quiero que busquemos en el Evangelio de San Mateo 7, no es 17. Dice lo siguiente: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Este pasaje lo hemos estudiado en varias ocasiones, pero me vino, mejor diría, Dios me ha puesto a pensar qué es lo que está ocurriendo en la iglesia, entendiendo que la iglesia no es este edificio. La iglesia es un cuerpo y el cuerpo está constituido por hombres y mujeres, comenzando por los bebitos que no están acá, sino que están encerrados en un cuarto, oyendo, aprendiendo la palabra. Y ese cuerpo se caracteriza porque tiene como cabeza, como cerebro, con la inteligencia y la sabiduría de Dios, al Hijo de Dios, que es Jesucristo. Oiga bien eso. El cuerpo tiene como cabeza al Hijo de Dios. Ahora yo le pregunto, usted, estimado oyente, porque hay muchos que no están aquí, pero nos están oyendo. Usted es hijo de Dios. Interesante el silencio. Pienso que esto sucede porque aún no hemos entendido ese proceso espiritual que Dios nos ha permitido a través de la palabra.
porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, no somos iglesia. Y por esa razón, a veces venimos y la mayoría de veces no venimos. Porque no hay unidad, porque no hay atracción, porque no hay gozo, porque no hay necesidad de vernos. Y en la iglesia eso se llama comunión. Hay una alabanza que cantamos, gloriosa comunión. ¿Y qué sigue? Gloriosa comunión. Hoy puedo hablar con Dios. Si eso fuera cierto, yo creo que nadie se perdería la oportunidad de estar como estamos. Porque es en esta congregación donde se realiza la comunión con Dios. Y si yo estoy aquí porque Dios me va a hablar y yo quiero agradar a Dios, yo debo de amar a aquellos que tienen el mismo conocimiento, el mismo sentimiento, que fueron niños, pero que ahora ya crecieron y que están trabajando. Hemos estado visitando iglesias este año y hemos mencionado que vemos que la nave se llena. Y muy bonito ver que hay mucha gente. Pero lo interesante es cuando vemos caras nuevas. Quiere decir que la iglesia está trabajando. Porque nosotros hemos sido sacados de ese mundo bajo el engaño de Satanás. Ahí estábamos. Pero Dios nos dio su palabra y nos alumbró el entendimiento, nos abrió los oídos y comenzamos a entender que realmente Dios tuvo misericordia, pero Dios a los que llama los alimenta, los riega, pero sobre todo los hace crecer. Individualmente. Pero ¿qué pasa si solo usted crece y el resto no? Eso está normal. Lo correcto y lo bonito es cuando todos vamos creciendo. Y nosotros vamos a ir creciendo cuando por necesidad venimos a la casa de Dios. Porque aquí nos habla el Señor. Pero si usted viene y se llena, pero si usted no da, ¿qué va a pasar? Usted va a engordar. Pero si usted viene y usted da, ¿qué dice la palabra? Que dando es como se recibe. Y eso es lo que Dios me ha movido a pensar
y a ver de qué manera nosotros estamos en esa actividad, porque creemos que aquí estamos de paso. No, aquí no nos vamos a quedar, gracias a Dios. Habrá muchos que no se quieren ir y que no se quieren morir, porque no han entendido. No han entendido que Dios nos tiene en el mundo para que seamos miembros de ese cuerpo que crece y que hace la obra de Dios. De manera que creo que la mayoría de los que estamos aquí, o de los que me están oyendo, no están conscientes del llamamiento y por lo tanto, pues cuando están en la iglesia se emocionan, tal vez cantan, tal vez gritan, tal vez dicen muchas cosas, pero cuando están en su trabajo, no hablan, no actúan conforme a la nueva vida, porque así dice la palabra, porque estábamos engañados. Pero Dios nos ha dado entendimiento, conocimiento, para crecer. Así es que si usted no está casado, pues pídale a Dios casarse, pero con alguien que tenga el mismo pensamiento, el mismo sentimiento. Y que el propósito no sea tanto un amor erótico, sino que sea un amor ágape. Para que juntos puedan orar, juntos puedan concebir hijos e hijas, pero que puedan también formarlos, guiarlos, educarlos en el camino de santidad. Por eso vemos nosotros a mucha gente que vienen y que están acá, pero ya con el tiempo de 6, 8 que eran, se quedan 2 o 1. Bueno, la palabra de Dios así lo dice. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Ahora yo pregunto, ¿y usted qué quiere? ¿Ayudar a que haya crecimiento? ¿O usted solo viene a comer, pero no quiere que otros vengan? Fíjese que estoy poniendo énfasis en su casa, en su hogar. ¿Y eso por qué lo digo? Porque la palabra de Dios así lo dice. Todos queremos beneficiarnos, pero como no amamos, ni siquiera a los que tenemos en casa, no le damos el valor espiritual. Por eso es de que usted busca trabajos donde le paguen bien y aunque vaya lejos y que se olvide de su casa, solo manda el cheque. Pero ¿qué es la esposa? ¿Qué son los hijos? Yo le doy gracias a Dios por lo que Dios puso en mi vida. Ya les he contado que tenía oportunidad de trabajar para hacer dinero. Aunque estaba en la religión, no quería faltar con mi esposa y con mis hijas al culto dominical. Y no quise. Después me salió otra oportunidad de trabajar, solo que era fuera del país. Un trabajo muy bonito, bien remunerado. Pero en ese entonces mi mente estaba en que al país a donde me iban a mandar, yo ya lo conocía,
Es un país muy próspero. Hay mujeres bonitas. Y allá yo podía irme porque me iban a pagar casa, me iban a dar carro, pero yo dije algo, porque había estado ahí ya estudiando, pero no hay palabra. Entonces les dije muchas gracias, pero no me voy. Y tenía necesidad del trabajo, pero tenía necesidad de la palabra. Y por eso me quedé en Guatemala. Y aquí estoy. Le digo, son cosas que Dios hace. Y eso lo quiere hacer Dios con todos. Pero muchas veces nosotros recibimos, pero no entendemos. No sé si aquí hice la pregunta, pero si no la vuelvo a hacer. ¿Cuántos minutos usted y su pareja se sientan para conversar o para leer o para orar con los chiquillos que están en su casa? No me lo diga, porque yo ya lo sé. No lo hacemos. Cada quien anda corriendo porque hay que ganar dinero. Y a los niños, moleste, váyase. Mejor, ya vienen las clases, qué bueno, ya se va. Allá que los maestros tengan paciencia porque les pagan, pero ¿qué les van a enseñar? Sí, van a saber muchas ciencias biológicas, económicas, etcétera, etcétera, pero no saben nada de Dios. Y por esa razón, cuando son jóvenes, vienen a la iglesia, pero a buscar traída, dice. Así decían antes, en mi época. A buscar novia, a buscar pareja, a buscar aventuras. Y se van y se pierden. Si nosotros fuéramos conscientes e inteligentes, sí le daríamos tiempo a eso. Pero para eso dice que no se puede servir a dos señores. O se sirve a Dios o se sirve a las riquezas. Yo le aconsejo algo. Esto se lo decía al pastor que tenemos en Huehuetenango. Qué linda tu casa, le digo. Pero el día que te muras te la vas a llevar. No se la va a llevar. Se va a quedar. Pero hay una casa que Dios quiere y eso es, dice que mi cuerpo tiene que ser, mientras esté aquí, el cuerpo donde esté el Espíritu Santo. Por eso es de que nosotros debemos de darle importancia a la palabra de Dios. Pero todo lo que no es de Dios le da importancia a la carne. Usted quiere tener bonita cara, bonito cuerpo, hay gimnasios. Las mujeres saben de un montón de cosas que se ponen para cambiar, y que la cara, el color, los ojos, y los muchachos igual como mujeres también. No, hombre, eso es secundario. Por eso me gusta lo que dice el Evangelio. Dice, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Esto es lo que nosotros debemos de hacer, porque el Señor ya viene. Y gracias a Dios,
¿Sabe por qué viene el Señor? Si no lo ha leído, apunta. Antes del fin, la ciencia aumentará. Antes, ¿cómo nos comunicábamos? Bueno, se hacían hogueras y el humo, y después viene el método del tic-tac. ¿Recuerda usted que así se mandaban los telegramas? El Morse. ¿Y cuánto tardaba en llegar un cable de esos? Pues era rápido porque se recibía, pero para donde vivía el cliente había que caminar 4 horas, 6 horas, y cuando él se daba cuenta ya habían enterrado al muerto. Y después apareció un aparato como de este tamaño, recuerdo, era el teléfono, que para venderle a uno un teléfono había que confesarse. Y había que andar con una valijita. Ahora, muchos hay algunos que ahorita están viendo el teléfono. Y yo estoy hablando de Dios. Y ellos están en otra onda, viendo caricaturas, jugando, viéndole la cara a la novia. ¿Y cómo va a crecer? Entonces la ciencia sí está creciendo. Los que leen las cosas de este mundo se dan cuenta que los aparatos, ahora tenemos, antes la televisión, el cine, yo recuerdo que antes era mudo y después pasó a blanco y negro, pero ahora, por eso es de que todos quieren comprar su tele y estar bien. Ya no vienen a la iglesia. Y si vienen, están pensando en lo que vieron. Por eso no crecemos. Entonces la ciencia está aumentando. Pero ahí viene algo que nos afecta. El amor. Pero estoy hablando del amor ágape, no del amor erótico. El amor se enfriará. Por eso hablaba la profecía, porque has dejado tu primer amor. Eso decía la profecía, ¿o no? Y eso lo dice Apocalipsis. Y la palabra lo dice en muchas partes. O sea que uno se enamora de Dios, bendito el Señor, gloria a Dios, y tal vez comience a hablarle a la gente, pero luego viene, como leíamos acá, falsos profetas, falsos maestros, guiados por el diablo para distraernos. Y somos engañados y arrastrados. Pero si nosotros oramos, si nosotros leemos, vamos a tener fe, porque tenemos comunión con Dios. Y vamos a tener comunión con los hermanos. Porque cuando usted no está con los hermanos, ¿de qué habla? Pues habla de los partidos políticos, de los partidos de fútbol, de la moda y de tantas cosas que le gustan al hombre carnal. Para conocer la bendición de este libro es para conocer a Dios. La bendición de las reuniones es para oír de Dios y conocer a Dios y entender a Dios. Pero, ¿cómo? ¿Usted sabe cuántas gentes murieron porque este libro se publicara? Miles de gentes eran decapitados, quemados, porque ellos estaban interesados en que la palabra de Dios se diera a conocer. Ahora no, hasta la regalan. Pero ¿de qué le sirve a usted tener la Biblia si solo la saca tal vez el domingo?
¿Cómo va a crecer? ¿Cómo va a amar? Entonces, ¿qué piensa? ¿Es cierto que el Señor está por venir? Ahora, yo le pregunto, ¿y usted quiere que el Señor venga? ¡Qué bendición! Ya despertaron. Yo sí quiero que el Señor venga. Ahora yo le pregunto, ¿y usted se quiere ir de este mundo? ¡Qué lindos! Ya están entendiendo. Yo sí me quiero ir. ¿Por qué? Este mundo pasa, dice, sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios. Pero eso de permanecer no es que usted se quede aquí. Vamos a permanecer en la presencia de Dios, donde hay justicia, donde hay amor. Yo recuerdo cuando yo trabajaba con los ecuménicos, trabajé con ellos, ahí se burlaban ellos de lo que dice el Apocalipsis, decían ellos, y ellos habían sido pastores. Imagínese usted, ¿quién dice el mar de cristal y calles de oro? Dice, y la gente muriéndose de hambre aquí. Y yo creo que ellos tienen razón, porque no han nacido de nuevo. Pero yo sí creo lo que la palabra de Dios dice. No es porque yo quiera vivir en calles de oro. A mí no me interesa en las calles de oro, me interesa el Dios, el dueño de esas calles. Y para eso es que nosotros estamos aquí, para decirle a la gente que Dios es verdad, que Él nos ha cambiado. Pero volvamos a la casa, al hogar. Acabo de escuchar un anuncio. Fíjese cómo dice que Dios habla de muchas maneras. Decía una señora, yo les recomiendo que ustedes en su casa por lo menos media hora estén con sus hijos leyendo y estudiando. Imagínese usted qué quiere decir eso. Que para ellos vale mucho estudiar. Ahora yo le pregunto, ¿y qué piensa si eso fuera leer, como comencé la enseñanza, la Biblia? Y yo estoy de acuerdo que a veces no hay tanto tiempo para leer. Yo tuve la bendición de tener un padre. Él se hizo cristiano y comenzó a vivir el Evangelio. Se olvidó de sus negocios y yo aprendí mucho de él, porque la manera como Dios lo cambió, para él lo material fue secundario. Tal vez en una época se afanó o hizo dinero, pero Dios lo cambió y comenzó a predicar el Evangelio. Salía a las aldeas, compraba tratados y se iba a las aldeas a hablar de Dios. Y eso me tocó a mí. Y claro, ese es un ejemplo de Cristo, ¿no? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero eso no solo lo debemos de decir, sino que lo debemos de hacer. ¿Por qué? Porque debemos de tener el Espíritu de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es el Evangelio. Entonces, yo quisiera que sus planes cambiaran. ¿Se va a afectar económicamente? Sí. ¿Va a tener menos entrada de plata?
pero va a tener hijos que conozcan a Dios, que amen a Dios, que sirvan a Dios y que puedan entender aquello que el apóstol Pablo escribe. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Eso es vida eterna. No es vida en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Entonces, esto que les estoy platicando es por la experiencia que Dios nos ha dado. Aquí tenemos de estar trabajando en la iglesia quizá unos 25 o 30 años. Conocemos a muchos hermanos y conozco a muchos que fueron nuestros hermanos y que nos abandonaron. Pero no es de todos la fe. Pero yo quisiera que los que están oyendo y viendo hoy crezcan, que crezcamos y que extendamos ese evangelio. Pero ¿de qué sirve que usted se vaya a Rusia a predicar el evangelio y en su casa no conocen a Dios? Es mejor que en su casa conozcan a Dios, para que sus hijos sean otros que tengan hogares con la misma ciencia. Y entonces, si vamos a tener cabida a aquellos pasajes de Primera Juan, o no recuerdo el pasaje, cuando dice, os escribo a vosotros, hijitos. ¿Por qué? Porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, padres. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. Pero esos nacieron, fueron niños, crecieron y vencieron al mundo. Eso es lo que Dios quiere que suceda en nosotros, en nuestros hogares. Ahora, si no tiene paciencia, pues no se case. Y si se casa, no tenga un chorro de hijos, porque a veces no hay ni para bañarlos, mucho menos para enseñarles el amor de Dios. O sea que Dios tiene sabiduría, ¿verdad? Dios nos va a dar los hijos que podamos mantener, pero no solo gorditos, estudiando, con buena ropa. No, mire lo más importante que Dios nos ha dado, y eso se llama el alma. Cristo vino para salvar nuestras almas. Así es que es la palabra de Dios la que nos está enseñando. Quiero pasarme a Jeremías. Aquí en Jeremías tenemos una enseñanza, capítulo 31, de lo que sucedió y de lo que iba a suceder después. O sea, la revelación de lo que Dios hizo posteriormente. Tenemos la escritura de la siguiente manera. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé
su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán mi pueblo. Si usted leyó la Biblia, usted sabe que el pueblo de Israel llegó pidiendo limosna a Egipto y el rey Faraón pues los consideró porque el hombre que Dios envió ahí era muy sabio porque dependía de Dios, y entonces los israelitas tuvieron cuello, les dieron buenas tierras, pero ese faraón se murió y los otros ya no conocían la historia de los israelitas, y entonces comenzaron a esclavizarlos y estaban lamentando, llorando, clamando, y Dios oyó el ruego y les envió a Moisés como sacerdote y los sacó y rompió el mar y los llevó al desierto. Pero en el desierto, Dios precisamente por eso los llevó al desierto, para probarlo, para ver si habían entendido el amor de Dios, la gracia de Dios. Porque Dios, que es sabio, ya en el desierto se dio cuenta que ellos, malagradecidos, reclamaban porque tenían su carne en Egipto. Protestaban porque no tenían la comida que tenían allá. Eso es desechar el pacto, porque Dios les había prometido Canaán, la tierra prometida, que fluye leche y miel. Pero ellos no lo entendieron, y Dios, después de ese pacto, entonces comienza y nos envía a nosotros a Jesucristo, el cual cumplió lo que acabamos de leer. ¿Te recuerda que Moisés fue llamado y en unas piedras Dios estuvo escribiendo las tablas de la ley? Y usted sabe lo que pasó. Cuando regresó, el mundo andaba adorando un becerro de oro, en lugar de ser agradecidos con el Dios que los había sacado. Pero así es el mundo. Pero ahora dice que yo voy a escribir en su mente y en su corazón la ley. Y ahí está el decálogo. Solamente que cuando Jesucristo vino, Él nos enseñó, y el apóstol Pablo nos lo dice en el libro de Romanos, que toda la ley y los profetas se cumplen en esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y tu prójimo quién es? Pues son todas las gentes con las cuales nos relacionamos. ¿Y con quién se relaciona usted más? Pues debiera de ser con su mujercita, o con su marido, y con sus hijos. Por eso Dios nos da esos hogares para comenzar a hacer nuestras prácticas de amor. Pero si usted no lo hace ni siquiera en casa,
¿Cómo va a hablar usted de Cristo en su trabajo? Tal vez es pastor, habla muy bonito, pero no vive la palabra. Así que ahora ya tienen la clave los que se quieran casar. Para que no sea tan duro el trabajo, pues que su mujercita ame a Dios, conozca a Dios, y que juntos quieran formar un hogar. Un hogar en donde los niños crezcan, dice. ¿Por qué dice eso? Lucas 2:40. ¿Qué dice el Evangelio de San Lucas? En este caso, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era pero eso fue con Cristo. Y no era ni María ni José los que estaban ocupados de eso. Pero Él venía ya predestinado para enseñarnos que solo íbamos a crecer y a tener poder buscando a Dios. Por eso a Él le gustaba estar con los hombres religiosos de aquella época. Y se quedaban asustados de ver cómo ese niño estaba haciendo eso. Y viene la madre a regañarlo porque se les había escapado. Y ahí es donde él le dice, mi madre. Es que le dijeron, tu madre te busca. Oh, ajá. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Qué cosa, ¿verdad? Así es que, gracias a Dios por la palabra que tenemos y ojalá que podamos nosotros ver y entender lo que debemos de hacer. Mateo 6:28 nos enriquece. Leamos desde el 25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Me detengo para que usted piense si entiende la palabra. ¿Cómo se está afanando? No os afanéis. La pregunta es, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O por el vestido, ¿qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas,
Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su. Y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora mi pregunta, ¿somos justos o somos injustos? ¿Qué pasó con los israelitas? ¿Fueron justos o fueron injustos? Pero ahora viene Dios en Jesucristo para enseñarnos la justicia. Y es tan grande la justicia que dice el apóstol Pablo en capítulo 5 de Romanos 8. Justificados pues por la fe tenéis paz para con Dios, por medio de Jesucristo. O sea, éramos enemigos de Dios. No había comunicación, no había relación, no sabíamos nada, no entendíamos nada, pero viene Dios y a través de Jesucristo nos enseña el amor de Dios y nos enseña el camino y nos enseña la verdad y nos enseña la vida. Por eso es que hay que leer la palabra. Hay que oír la palabra. Hay que vivir la palabra. Hay que enseñar la palabra. Usted dirá, perdón. Es que no soy pastor. Pero si es hijo de Dios, ¿a usted no le cae esto? Sí. Si hemos recibido la verdad, la libertad y la promesa de la vida eterna, si hacemos lo que Dios nos manda, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y aquel que crea, pues, va a venir. Por eso es de que nosotros, tal vez no sabemos tanta letra, pero con el amor de Dios y con el Espíritu de Dios, vamos a vivir el amor. Y en la casa nos van a ver. Ahora, si usted en su casa se viven gritando, papá y mamá, aunque les hable de que Dios es amor y tantas cosas, y los niños creen lo que ven y se alegran por lo que oyen. Y sobre todo, Dios está viendo lo que estamos haciendo. Entonces, es necesario que practiquemos el evangelio en la casa. Quiero traer a referencia en 2 Corintios. El apóstol Pablo nos habla lo que nosotros debemos de hacer. Capítulo 3. Leamos del verso 2. Nuestras cartas sois vosotros. O sea, le está escribiendo a la iglesia de Corinto. Pero hoy le está hablando a la iglesia que se llama Avivando la Fe. Qué bonito el nombre, ¿verdad? Me van a disculpar, pero ya me pasé el tiempo. Voy a tratar de terminar con esto. Dice, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo,
no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amén. Aquí tenemos el estilo, ¿verdad? Semanalmente sale una carta. Pero usted que viene a oír la palabra, usted es una carta. Aunque no la lea. Porque hay muchos que no la leen. Muy caro, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta ahora la carta? ¿Y cuánto cuesta la prensa? Es más cara, ¿verdad? Solamente que ahí hay basura, pero como nos gusta ver quién es el campeón, quién va a ser el próximo presidente y las nuevas ciencias y todo. Pero la palabra no dice eso. Ahí dice quién somos nosotros y quién es Dios para nosotros y qué es lo que debemos de hacer. Entonces, esto que dice el apóstol Pablo acá es para que nosotros vivamos por fe la palabra de Dios. Y si es así, vamos a crecer y vamos a multiplicar la palabra